Lo que voy a compartir es una advertencia, un mensaje urgente para los cristianos. No surgió de un sueño ni de un estado alterado. Me fue revelado mientras oraba, en el silencio de una capilla aislada, cuando el mundo parecía lejano pero el cielo increíblemente cerca. Vi algo, o mejor dicho, se me permitió ver. Desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Hablo de revelaciones, realidades espirituales que están a punto de manifestarse de forma concreta. Algunas son tan poderosas, tan serias, que incluso ahora me estremezco al pensar que muchos cristianos no están preparados. Lo que se me mostró tiene que ver con lo que está por suceder, acontecimientos no muy lejanos en el tiempo que marcarán un punto de inflexión profundo, no solo para la Iglesia, sino para cada creyente. No será una crisis cualquiera. Será una separación, un paso, un fuego que quemará toda pretensión, toda tibieza, toda doblez. Las imágenes que recibí no pueden interpretarse a la ligera. Algunas son simbólicas, otras nítidas, pero todas transmiten un mensaje preciso. Prepárense, porque cuando todo comience, no habrá tiempo para reflexionar ni para volver atrás. He elegido contarlo todo, sin importar el costo, para que quienes escuchen puedan tomar una decisión. Se acabó el tiempo de la neutralidad. Dios habla, y quien tenga oídos para oír, que oiga. Antes de empezar, solo os pido un gesto rápido y gratuito que realmente hace la diferencia para nosotros. Suscribiros al canal con la campanita activada y escribir amén en los comentarios si también sentís que estos vídeos os hablan al corazón. Me llamo hermana Elena, y todo empezó una tarde cualquiera. Tenía 32 años y mi vida era pura, silencio, oración, intercesión. No buscaba apariciones ni milagros, solo a Dios. Había elegido el convento siendo joven, guiada por un hambre más fuerte que cualquier oposición, un hambre de verdad, un hambre de eternidad. Esa noche, estaba sola en la capilla. El silencio era denso, casi sagrado. Me arrodillé, tomé el rosario y comencé a rezar como todas las noches. Pero algo dentro de mí sabía que esta no sería una oración como las demás. Oré por los perdidos, por los tibios, por aquellos que se dicen cristianos pero han extinguido la luz interior. Y mientras rezaba las Avemarías, sentí que el cielo estaba a punto de responder, no con paz, sino con revelación. Entonces ocurrió algo, ningún sonido, ninguna advertencia, solo una oscuridad abrupta. No fue como apagar una luz. Fue como si un velo negro hubiera caído, no solo sobre la capilla, sino dentro de mí, en mi respiración, en mis pensamientos. El aire se volvió denso, casi líquido, y el silencio se volvió total, no un silencio pacífico, sino un espacio vacío, suspendido, donde cada sonido había sido devorado. Instintivamente cerré los ojos, buscando refugio en Dios. Y fue allí, en la oscuridad absoluta, donde todo comenzó. Una luz violenta atravesó la oscuridad, no como una lámpara que se enciende, sino como un sol que explota de repente en el cielo nocturno. Era blanco, pero no como la nieve ni el mármol. Estaba vivo. Tenía sustancia. Se derramó sobre mí y dentro de mí. Y en el centro de esa luz, surgió una figura. No puedo decir que fuera Jesús tal como lo había visto en pinturas o en los relatos de los santos. Era él, sí, pero en una forma que superaba toda imaginación, toda representación humana. Era majestad y dulzura, juicio y misericordia. No habló como nosotros hablamos. Ninguna boca se movió. Ningún sonido resonó en el aire. Sin embargo, oí las palabras resonar en mí como tambores sagrados que latían en cada fibra de mi ser. Dijo, la línea ha sido trazada. Frases sencillas, pero tan llenas de significado que me hicieron temblar. No sabía qué querían decir, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. Entonces la visión se abrió como una cortina. Vi el cielo oscurecerse sobre toda la tierra. Un silencio aún más profundo lo envolvió todo. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido,
como si el mundo entero estuviera suspendido entre dos latidos de Dios. Y en ese vacío, volví a escuchar la voz. La oscuridad que cubrirá el sol es una señal de la oscuridad espiritual que está a punto de envolver la tierra. Lo sentí como si una cuchilla me atravesara. No era miedo, era conciencia, una conciencia insoportable. Vi ciudades desiertas, como vacías de almas, como si la gente se hubiera desvanecido en el aire. Hombres y mujeres caminaban por las calles como cáscaras vacías, sin mirada, sin propósito, sin vida. Vi altares abandonados, parroquias vacías y sacerdotes arrodillados, llorando lágrimas silenciosas, con la mirada perdida en el vacío. Pero en medio de todo esto, un pequeño grupo, eran pocos, pero oraban con las manos juntas sobre las rodillas y la mirada dirigida al cielo. No tenían miedo. Estaba seguro de que nadie los conocía, nadie los aplaudía, pero su fe era fuego vivo, y ese fuego ardía en el corazón de la noche. Y entonces entendí, la línea realmente había sido trazada. La visión se hizo aún más intensa. Cada célula de mi cuerpo vibraba como si rozara la eternidad. Ya no sabía si estaba vivo o muerto, en el cielo o en la tierra. Pero una cosa era segura, Dios me estaba mostrando algo terrible, pero también algo maravilloso. Y yo estaba allí, una monja pequeña y silenciosa elegida para ver lo que muchos ignoran. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera estallar en mi pecho. Pero en medio de ese temor sagrado, nació en mí una tarea, tenía que recordar. Tenía que contar. Porque lo que acababa de ver no era un sueño. Era un comienzo. Y desde ese momento nada volvería a ser igual. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado. Pudieron ser segundos, minutos u horas. El concepto mismo del tiempo pareció disolverse, como si hubiera entrado en otra dimensión donde no hay manecillas ni puestas de sol. Fue como si Dios me hubiera arrancado del presente para mostrarme el corazón mismo de la historia, no la escrita en los libros, sino la grabada en las almas. La visión se abrió a un cielo sombrío, como si el sol hubiera dado paso a una noche prematura. Pero no fue una noche normal. Fue algo diferente, algo inquietante. El cielo no estaba simplemente oscuro. Parecía extinguido, vacío de vida. Era una oscuridad viviente, una oscuridad que parecía observarte, penetrar tu carne, insinuarse en tus pensamientos. Y junto con esa oscuridad, el silencio, un silencio tan profundo que dolía. No era una ausencia de sonidos sino una ausencia de presencia, como si toda la creación hubiera contenido la respiración. El mundo contenía la respiración, esperando aquello que yo aún no sabía. Entonces la voz regresó, no como un eco, sino como un fuego que tomaba forma en mi conciencia. La oscuridad que cubrirá el sol será la señal de la oscuridad espiritual que está a punto de envolver la tierra. Las palabras se grabaron en mí como fuego en la madera. No eran solo un mensaje, eran la realidad. Miré al cielo y sentí su peso sobre mis hombros, como si cargara con el dolor del mundo entero. Se me permitió ver. No sé si con ojos espirituales o con algo más profundo. Las imágenes fluían ante mí como un río caudaloso. Vi ciudades vacías, calles desiertas, edificios intactos pero sin vida. No fue una explosión, ni un desastre, sino una ausencia, como si las almas hubieran sido absorbidas por un vacío invisible. Y los que quedaron caminaban como autómatas, cuerpos sin luz, miradas apagadas, sin ira, sin alegría, solo una apatía desesperada. Fue como si el alma se hubiera ido y solo quedara la carne atrás. Luego me mostraron el interior de algunas iglesias, bancos vacíos, velas apagadas, altares desnudos. En uno de ellos vi a un sacerdote arrodillado, con las manos en la cara y los hombros temblando. Estaba llorando. Sus lágrimas no eran las de alguien que ha perdido algo, sino las de alguien que despierta de un largo sueño y encuentra el mundo en ruinas. Sus lágrimas parecían decir, ¿por qué no hablé antes? ¿Por qué permanecí en silencio cuando el Evangelio fue pisoteado?
Fue el grito de alguien que sabe que tuvo el tiempo pero no el coraje. Y luego el contraste, una habitación pequeña y vacía con unas cuantas sillas y una cruz torcida colgando dentro. Había quizás entre 8 y 10 personas. Estaban rezando. No se miraron. No hablaron. Oraron en silencio, de rodillas y con las manos juntas. Sus bocas no se movieron, pero sus espíritus clamaron al cielo. Había una luz sobre ellos, no una luz física, sino una presencia viva. Y en ese pequeño grupo, sin saberlo, reconocí el corazón palpitante del Evangelio. La oscuridad no será total, dijo la voz. Porque el Señor ha reservado para sí un remanente, pequeño, humilde, desconocido pero fiel. Estas palabras me hicieron vibrar hasta los huesos. Ese remanente no era perfecto, ni poderoso, pero era verdadero. Eran almas que habían elegido a Dios a pesar de todo. No por costumbre, no por apariencia, sino por amor. Luego vi acontecimientos rápidos, como destellos en la oscuridad. Vi inestabilidad, caos, protestas. Vi gobiernos derrumbarse, instituciones perder autoridad. Vi la economía temblar como una torre golpeada por un terremoto. Vi rostros conocidos de la política mundial levantar las manos al cielo, incapaces de explicar lo que estaba sucediendo. Y la voz, esta vez con una gravedad que me dejó sin aliento, preguntó, ¿se convertirán? ¿Volverán a mí? ¿O endurecerán sus corazones como lo hizo Faraón antes de que las aguas lo tragaran para siempre? Entonces comprendí que todo lo que se me mostraba no era un castigo ciego sino un grito, un llamado. Cada visión era un llamado a la conversión. Cada imagen una invitación a volver al corazón del Padre. El Señor no hablaba con amenazas sino con una claridad desarmante. Este es el momento de preparación. No esperes a que pase el eclipse para volver a mí. El momento es ahora. La separación ya está en marcha, y tú, hija, debes anunciarlo. De repente me encontré ante un cielo agitado, sacudido por nubes negras que se perseguían unas a otras como bestias locas. El aire estaba cargado de electricidad y tensión. Y sentí que cada molécula del mundo estaba esperando, como si incluso la creación estuviera conteniendo la respiración esperando lo que estaba por suceder. Entonces el cielo se abrió y desde esa grieta vi aparecer algo que nunca había imaginado. De la oscuridad emergieron figuras majestuosas, guerreros que caminaban con pasos decididos, vestidos con armaduras brillantes que no reflejaban la luz externa sino que parecían emanarla desde adentro. No eran hombres comunes y corrientes. Eran hombres y mujeres escogidos que brillaban como estrellas caídas a la tierra. Y cada uno llevaba una espada que parecía hecha de fuego líquido. Estas no eran armas para matar, sino para liberar. No había odio en sus ojos, solo una fuerza solemne, una profunda conciencia de que estaban librando una guerra invisible pero que decide el destino de las almas. Una voz, más dulce y a la vez más fuerte que cualquier sonido terrenal, me dijo, estos son míos. No se inclinaron. No siguieron el ruido de las masas. No adoraron a Baal. Eligieron el camino angosto incluso cuando los condujo al rechazo, a la soledad, al desprecio. Ahora luchan con la espada del Espíritu y con el poder de mi palabra. Los vi caminar entre las ruinas de una ciudad en llamas. Cada paso, cada gesto, parecía extinguir el fuego, calmar el viento, poner orden donde reinaba el caos. Nadie los aplaudió. Nadie los siguió. Pero sabían dónde ir porque no seguían una voz humana sino un llamado interior más fuerte que el fuego mismo. Entonces la visión cambió como un velo que se levanta lentamente. ¿Me encontré? No seguían una voz humana, sino una llamada interior más fuerte que el fuego mismo. Entonces la visión cambió, como un velo que se levanta lentamente. Me encontré ante un paisaje completamente diferente, un vasto campo abierto, bañado por la luz de un sol que no cegaba, sino que envolvía. En el centro, un árbol, pero no un árbol cualquiera.
Sus raíces se hundían en una tierra que parecía hecha de luz, y sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos en oración. Estaba cargado de frutos dorados y plateados, brillantes pero no artificiales. Era como si esos frutos estuvieran vivos, palpitantes, listos para ser cosechados. Alrededor del árbol, la gente se arrodillaba, ancianos y jóvenes, madres y jóvenes, todos con la mirada puesta en lo alto, como si ese árbol fuera la respuesta a una larga espera. Nadie hablaba, pero el aire estaba saturado de alabanza. Cada respiración parecía un himno, cada silencio un acto de fe. Algunos se acercaron al árbol con cestas vacías. Recogieron los frutos con delicadeza, casi con asombro, como si supieran que el gesto era sagrado. Luego se los llevaron a quienes estaban cansados, heridos, confundidos. Y cuando la fruta tocó las manos de los afligidos, algo extraordinario ocurrió. La luz de la fruta se reflejó en sus rostros, y estos se transfiguraron. Las arrugas desaparecieron, las heridas se cerraron, los ojos recuperaron la vista. Fue sanación pura, sin palabras, sin recetas, solo gracia, solo presencia. La voz regresó, esta vez llena de ternura, este es mi remanente fiel. Están arraigados en la verdad. No serán desarraigados, ni siquiera cuando llegue la gran tormenta. Y esos frutos son mis promesas, bendiciones ocultas reservadas para quienes andan en rectitud. Serán alimento en los días de hambruna, luz en la noche más oscura. Escuché, temblando. Fui testigo de un misterio tan grande que las palabras parecían demasiado pequeñas para contenerlo. Sin embargo, sentí que lo que veía no era un futuro lejano, sino algo ya en marcha, la división, la batalla, la cosecha, todo ya había comenzado. Comprendí que no era solo un llamado a la oración, sino un llamado a tomar posición. El mundo estaba siendo zarandeado como el grano en una criba, y yo tenía que hablar. Tenía que advertir. Tenía que decirles a todos que el árbol es real, que los frutos existen, que la batalla es verdadera y que Dios busca a sus guerreros, no a los perfectos, sino a los dispuestos. Pensé que la visión había terminado, que mi corazón, ya rebosante, por fin encontraría descanso. Pero me equivocaba. El Espíritu aún no había cumplido su designio en mí. Era como si Dios estuviera grabando en mi alma lo que los labios humanos no pueden expresar y lo que ningún ojo terrenal puede soportar por mucho tiempo sin llorar. Me encontré en un paisaje desolado, tan árido como una conciencia que ha olvidado la voz de su creador. La tierra estaba seca, agrietada como piel vieja, y las grietas parecían heridas sin cicatrizar. Todo a mi alrededor hablaba de abandono. El cielo estaba gris, opresivo, y no había viento, ni canto de pájaros, ni señal de vida. Era como si la esperanza misma hubiera huido de aquel lugar. Pero justo en medio de esa nada, vi un arroyo. Fluía lentamente, claro como el cristal líquido, y brillaba con una luz que no parecía venir del cielo. Era como si el agua emanara luz propia, y al observarlo, percibí que no era solo agua, era algo vivo, sagrado. Mi espíritu lo reconoció incluso antes de que la voz lo confirmara. Esta es el agua de la vida. Junto al arroyo había una mujer. Estaba arrodillada, vestida con una túnica blanca y un velo que le cubría el cabello, pero con el rostro descubierto. Su rostro no era ni joven ni viejo, era eterno. Sus ojos reflejaban la misma luz que el agua, y en su mirada no había miedo ni orgullo, solo paz, una paz tan pura que me hizo temblar. Con manos tranquilas, sumergió una sencilla taza de madera en el agua y la levantó con cuidado, como quien levanta a un recién nacido. Luego, sin prisa, bebió. En el instante en que el agua rozó sus labios, una suave luz se extendió por su rostro como si la gracia corriera por sus venas. La tierra a su alrededor empezó a cambiar, las grietas se cerraron. Brotaron briznas de hierba y el aroma de flores invisibles llenó el aire, como si el paraíso exhalara su primer aliento. Entonces vi llegar a otras personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con miradas atormentadas.
Algunos se tambaleaban como ebrios de pena, otros corrían impacientes. Todos se dirigieron al arroyo. Algunos se detuvieron, se arrodillaron y rezaron. Al beber, ocurrió el mismo milagro, la luz los envolvió, sus rostros se relajaron y la desesperación se disipó. Pero otros se acercaron con arrogancia. Agarraron el agua con las manos sucias, sin respeto, como si quisieran poseerla. Al beber, la escupieron de inmediato, gritando como si hubieran probado veneno. Huyeron, enfurecidos, heridos por el regalo que habían intentado tomar sin fe. La voz esta vez fue tan solemne como un juicio: muchos acuden a mi gracia, pero pocos la comprenden. Solo quienes se dejan moldear, solo quienes aceptan la humillación del corazón serán purificados. Los demás beberán, pero no reconocerán la fuente. Para ellos, el agua será amarga. Para los pequeños, será dulce como la miel. Entonces la tierra tembló. Vi una línea que hendía el globo entero, como dibujada por un dedo divino. Dividía el mundo en dos. A la izquierda, los que habían bebido con fe, sus rostros eran luminosos, sus pasos ligeros, sus ojos llenos de cielo. A la derecha, los que se habían negado, sus cuerpos parecían agobiados por un peso insoportable. Sus bocas gritaban al cielo, pero no escapaba ningún sonido. Eran prisioneros de su propia negativa. Y la voz dijo: esta es la separación que anuncié, no entre pueblos, ni entre culturas, sino entre corazones. Toda alma en este tiempo está llamada a elegir. Nadie puede permanecer en el medio. El tiempo de la neutralidad ha terminado. Miré esa división y mi corazón lloró. Vi a algunos aferrados a sus pecados como una manta en medio de una tormenta. Otros cayeron de rodillas, dejando que lágrimas sinceras empaparan la tierra. Y cada lágrima que caía del lado de la luz producía una flor. Fue entonces cuando comprendí: cada decisión tomada en la intimidad del alma resonaba en la eternidad. Nada era invisible a los ojos de Dios. Nada era indiferente. Sentí una vez más una urgencia que me dejó sin aliento. Tenía que gritarle al mundo que la fuente existe, que el agua de la vida es real, pero que solo quienes se despojan de su orgullo pueden beberla sin quemarse. Y que la línea, esa línea luminosa que divide el mundo, ya no es algo que vendrá, ya está aquí. Está pasando ahora entre nosotros. Creí que, tras ver la separación de corazones, nada podría conmoverme más profundamente. Ya me sentía traspasado, como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido atravesada por un hilo de luz y dolor. Pero la visión no se apagó. Al contrario, pareció intensificarse, como si Dios presionara el corazón del mundo para extraer su último aliento, su última elección, su última oportunidad. Me encontré en un lugar completamente diferente. El aire era dulce, envolvente, y sobre mí se abría un cielo tapizado de estrellas que nada tenían de terrenal. No eran puntos de luz distantes, sino presencias vivas, como ojos de ángel observando en silencio. Ante mí se extendía una mesa inmensa e infinita. No descansaba sobre el suelo, sino que flotaba, como suspendida entre el cielo y la tierra. Estaba dispuesta con una belleza tan perfecta que una simple mirada bastaba para llenarte: cálices dorados, platos tallados con símbolos celestiales, frutas nunca vistas, pan fragante que parecía recién partido por las manos de Cristo. El aroma de aquella mesa no era solo agradable, era recuerdo, como si cada caricia recibida, cada lágrima enjugada por Dios, cada perdón concedido hubiera tomado forma y sabor. Allí, alrededor de la mesa, había hombres y mujeres vestidos de blanco. No eran santos de un icono, sino personas reales, rostros marcados, ojos profundos, sonrisas nítidas. Algunos rezaban en silencio, otros cantaban, otros se abrazaban. Pero todo estaba impregnado de una alegría que no tenía origen humano. Fue la alegría de un hogar redescubierto, de regresar después de un largo exilio. Pero justo cuando mi corazón se envolvía en esa dulzura, la visión cambió. Me encontré en una ciudad.
El contraste era brutal, edificios negros y retorcidos que parecían haber brotado del suelo como espinas. Las calles eran estrechas, sucias, iluminadas por frías luces artificiales. El aire era denso, impregnado de olor a hierro y humo. Y la gente, la gente, caminaba encorvada, arrastrando los pies como si cada paso fuera una condena. Agarraban objetos rotos, tierra, pedazos de plástico, celulares sin vida, fragmentos de espejos rotos, en sus brazos, como si lo inútil se hubiera vuelto sagrado para ellos. Nadie levantó la vista. Nadie habló. Y cuando dos personas chocaron accidentalmente, retrocedieron como animales heridos, incapaces de amar, incapaces incluso de reconocer la presencia del otro. Sus bocas murmuraban palabras confusas, pero sus ojos estaban vacíos. Ya no había luz. Y la voz regresó, firme pero llena de compasión: este es el destino de quienes eligieron el mundo. Despreciaron mi banquete. Rechazaron mi invitación. Ahora se alimentan de lo que no los satisface. Están llenos, pero vacíos. Sentí que me derrumbaba por dentro. Era demasiado, demasiadas visiones, demasiadas verdades que el corazón humano no quiere oír. Pero el Señor no dejó de hablar. La puerta del banquete sigue abierta. Quien renuncia a su orgullo, quien abandone la oscuridad, aún puede entrar. Aún no es tarde. Todavía no. Y entonces vi algo milagroso. Algunos en la ciudad oscura se detuvieron lentamente, como si despertaran de una pesadilla. Levantaron la mirada. Una luz los rozó. Una sola mirada sincera al cielo fue suficiente, y fueron transportados, no por alas ni por viento, sino por pura misericordia. En un instante, estaban sentados a la mesa, sus rostros iluminados como si nunca hubieran estado en la oscuridad. Pero no todos lo hicieron. La mayoría siguió vagando, incapaces de abandonar lo que los destruía. Y en su permanencia, en su aferramiento a lo que los extinguía, vi la mayor tragedia, la libertad rechazada. Comprendí entonces que cada elección es una semilla. Cada gesto, cada pensamiento, cada acto de amor o rechazo construye algo: una silla en el banquete celestial o una cadena en las calles de la desolación. Y el Señor, con una voz más tierna que nunca, dijo: mi amor no se retira. La puerta permanece abierta, pero no para siempre. Venid, vosotros que estáis cansados. Venid, vosotros que tenéis sed. El lugar está listo. Y con estas palabras, me encontré en silencio, arrodillado, con el corazón como una lámpara encendida en la oscuridad. Sabía que tenía que decirlo, aunque se burlaran de mí, aunque me acusaran de locura. Porque había visto, y quien ve ya no puede callar. Cada visión que recibí me hacía más frágil y más fuerte a la vez. Era como si el Señor estuviera excavando profundamente, tocando los rincones más recónditos de mi espíritu, aquellos que ni siquiera me había atrevido a mirar. Creí haber visto suficiente. Sin embargo, cuando la siguiente imagen se abrió ante mí, comprendí que el corazón de Dios aún tenía algo que mostrarme, algo sobre la lucha. No la de los ejércitos terrenales hechos de fusiles y trincheras, sino la verdadera guerra, la invisible, la eterna. Me encontré al pie de una inmensa montaña. Su cima estaba oculta por una nube de luz, no opaca, sino brillante, una nube que parecía cantar, como si el aire mismo contuviera un himno que solo el espíritu podía oír. A mi alrededor, había cientos de personas. Algunas temblaban de miedo, otras miraban la cima con ojos llenos de anhelo. Había quienes se arrodillaban, quienes se alejaban, quienes se quedaban inmóviles, indecisos. Entonces oí la voz, la misma que me había acompañado desde el principio, pero ahora más íntima, casi susurrada dentro de mí. Asciende. Tú que tienes sed, ven. Tú que estás cansado, descansa. Pero recuerda esto: el camino es angosto, y no todos llegarán a la cima. Y vi el camino. Era tortuoso, empinado, lleno de piedras afiladas y obstáculos.
Algunos comenzaron con entusiasmo, pero después de unos pasos cayeron, desanimados por. Con esfuerzo, otros se ayudaban mutuamente, extendiendo una mano para soportar el peso del otro. Y estos avanzaban lentamente, no con rapidez, sino con perseverancia. Cuanto más se acercaban a la cima, más parecían transformarse sus cuerpos. Sus ropas se volvían más brillantes, sus rostros se aclaraban. El miedo dio paso a una profunda paz. Cuando mi mirada se desvió más allá de la montaña, vi otra escena, una isla pequeña, rodeada por un mar tempestuoso. Olas imponentes rompían por todas partes. El cielo estaba negro. Los relámpagos atravesaban las nubes, pero la isla permanecía en calma. En el centro, un grupo de personas rezaba. Algunos estaban arrodillados, otros con los brazos en alto. Nadie gritó, nadie huyó. Su silencio era más poderoso que las olas. Oraban con la fuerza de quienes lo han perdido todo, pero han encontrado lo único que importa. Del mar emergió una criatura aterradora, un ser de sombras con ojos rojos como brasas y movimientos antinaturales. Avanzaba hacia la isla con furia, como si quisiera destruir esa pequeña comunidad. Pero al acercarse, algo sucedió. De la oración de los fieles surgió una luz, no una llama ni una explosión, sino una vibración pura e intensa que ahuyentó la oscuridad. El monstruo lanzó un grito inhumano. Era odio. Era dolor. Era rabia. Y luego retrocedió como si lo hubiera atravesado una espada invisible. La voz dijo, esta es la batalla espiritual. No se lucha con las manos, sino con la fe. No se gana con la fuerza, sino con la entrega a mí. El mal avanza, pero nada puede contra la luz de mi espíritu. Y mientras observaba, la isla empezó a cambiar. Se ensanchó, se expandió, se convirtió en un continente, luego en una llanura, luego en una cordillera. Cada vez más gente se unía a esa comunidad. Eran hombres y mujeres de todos los pueblos, de todos los idiomas, niños jugando, ancianos cantando, jóvenes trabajando con alegría. No había muros, ni miedos, solo una presencia constante, invisible pero tangible, la de Dios. Pero en los confines de ese bendito territorio, el mundo aún gemía. Vi ciudades derrumbarse, guerras estallar, gritos que se mezclaban con el sonido de los escombros. El mal no había sido derrotado, pero sí contenido. Allí, en el corazón de aquel pueblo fiel, ardía una llama. Y esa llama era la prueba de que Dios no había abandonado la tierra. En ese momento me di cuenta de que esta comunidad era la señal, la prueba de que las promesas de Dios siguen vigentes, de que Él no miente. De que quienes oran, aman y permanecen fieles se convierten en pilares de luz en un mundo oscuro. Caí de rodillas incluso en la visión, y lloré. Porque no era un sueño, no era un símbolo. Era la realidad, oculta, silenciosa, invisible, pero real. Y yo, una pequeña monja, acababa de ver el corazón viviente de la esperanza. Pensé que la visión había terminado. Pero entonces, suavemente, como si una madre despertara a su hijo antes del amanecer, fui atraído hacia una última revelación. Me encontraba ante una ciudad hecha de luz, no de materia. Sus calles brillaban como cristal dorado, reflejando el corazón de Dios. La alegría irradiaba desde la tierra. Sin muros, sin miedo, sin puertas cerradas. Solo paz. En el centro, una fuente se alzaba como una columna de agua viva, derramando luz de arcoíris. Cada gota expresaba amor. Cada aliento era alabanza. Entonces la voz dijo, este es el hogar de los fieles, de los que eligieron la luz cuando el mundo eligió la oscuridad. Aquí, ya no hay dolor. Toda lágrima ha sido enjugada. Vi un trono vacío, pero rebosante de majestad. Ángeles lo rodeaban, silenciosos pero cantando con todo su ser. La voz volvió a hablar, el trono está listo. Todo está preparado. El tiempo está cerca.
Mi pueblo no tiene nada que temer. Entonces vislumbró la tierra renovada, verde, alegre, plena. Los niños rieron. La creación se regocijó. Y entonces llegó el gran momento, una luz atravesó el cielo y la voz declaró, el tiempo se ha cumplido. Ahora hago nuevas todas las cosas. Y así, sin más, volví a la capilla. Rosario en mano, velas encendidas. El mundo seguía igual, pero yo no. Había visto. Había oído. Y ahora soy testigo. Así que lo digo con todo mi corazón, no esperen una segunda oportunidad. La línea ya está trazada. La separación ha comenzado. Elige ahora, antes de que la luz regrese a revelarlo todo. El trono está listo. El camino está abierto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo he visto y ya no puedo callarme. Si sentiste que este mensaje te habló directamente al corazón, escribe amén en los comentarios como tu forma de decir, te escuché, Señor. No olvides suscribirte y tocar la campanita para no perderte las palabras diarias que desafían, inspiran y despiertan tu alma. Y si al ver este vídeo te viene a la mente alguien que amas, compártelo. A veces, un solo mensaje puede cambiar una vida, y quizás seas tú quien Dios use. Que Dios te bendiga. Eres visto, eres amado y nunca estás solo.